Hermanos, hoy continuamos con el tema de la adoración familiar, que ha sido el tema que los pastores hemos considerado para estas reuniones de varones. Estamos pronto a finalizar, de hecho, creo que estaría restando una exposición más a cargo de nuestro pastor Eduardo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, por supuesto no es ni la primera vez que hablamos de la adoración familiar y estoy seguro que tampoco será la última, porque estamos convencidos de que el Señor nos ha llamado a combatir esta ausencia de la adoración en los hogares con la que prácticamente crecimos muchos de nosotros, para dejar un legado, un ejemplo a nuestros hijos de un hogar en el cual verdaderamente Dios era adorado cada día. Y el tema que hoy nos corresponde con ese título, El Padre y la adoración familiar, de James Alexander, será entonces también muy pertinente. Acerca de él, una breve reseña solamente, ya lo habíamos citado también en la meditación anterior que había tenido a cargo, también uno de los artículos era de él. Él es hijo de otro nombre que les podría sonar más conocido, que es Archibald Alexander. Entonces, él tuvo un trayecto académico destacado, este hijo de él, y en sus primeros años él estuvo alternando entre su labor como profesor en la universidad y como pastor, pero finalmente los últimos años de su vida las dedicó al ministerio pastoral. También murió a una edad muy joven, 55 años. Nuevamente es recordar cómo en aquellos tiempos, ¿verdad?, enfermedades que ya hoy han sido superadas o hay tratamiento no existían en aquel entonces, pero murió sirviéndole al Señor. Como vemos, el título de El Padre y la adoración precisamente viene a enfatizar esa responsabilidad del varón. Haciendo un poquito de memoria, recordarán que en la sesión pasada el pastor Alexander nos estuvo enseñando acerca de esas circunstancias, más bien deberíamos decirlas especiales, ¿verdad?, en las cuales, ya sea por ausencia de una figura paterna o una figura paterna incrédula, la madre o un hijo puede, ¿verdad?, venir a cumplir este papel. También hay otras circunstancias donde puede haber un padre cristiano, pero por motivos de trabajo, algún viaje o de la misma enfermedad o alguna otra incapacidad, también es posible entonces que otro miembro de la familia lo venga a realizar. El punto es que, dejando de lado esos casos y esas situaciones, es el Señor quien ha establecido, quien ha dispuesto en el orden de la creación y de los papeles que ha dado al hombre y a la mujer, que sea el cabeza de hogar quien dirija esta adoración a Dios. De hecho, James Alexander, en una parte del artículo, él vuelve a mencionar estos casos donde él dice, de nuevo, una mujer que ha enviudado, la ausencia de un padre creyente, donde él dice, entonces un hijo, esta mujer podría llegar a realizarlo. Pero debemos entender que esto es primeramente un llamado a nosotros como hombres y por lo tanto no podemos rehuir de ella. Y esto hay que seguirlo enfatizando porque cada vez más es frecuente que uno escuche acerca de este compartir responsabilidades y que no se malentienda, ¿verdad? Por supuesto que nosotros entendemos que el hombre precisamente, el ejemplo que da en el hogar es de alguien que se sacrifica, que es servicial. Pero lo que quiero dar a entender con esto que estoy diciendo es que las personas hoy frecuentemente van a decir que todo lo que se hace en la casa tiene que ser compartido, tiene que ser por partes iguales, y un día la mujer cocina, el otro día también es el hombre, un día usted lava los platos, mañana le toca a usted. Pero nosotros no podemos venir con esa mentalidad a enfrentarnos al tema de la adoración familiar. Yo lo hago hoy, usted lo hace mañana. No, el Señor claramente ha dispuesto que seamos nosotros. No podemos huir de esta responsabilidad. No podemos pensar, bueno, es que mi mujer se expresa mejor o ella realmente ha tenido más años en la fe. No, el Señor nos llama a nosotros. Ante este panorama solo tenemos una decisión, es hacer lo que Dios nos pide. Es a nosotros que nos ha dado esta gran tarea.
Es una gran responsabilidad, pero también una que trae una gran recompensa en el hecho de ser esos instrumentos que van a influir en las vidas de nuestros hijos y de nuestras esposas. Y para aquellos que están solteros, igualmente, es algo en lo cual deben seguir preparándose para el momento que el Señor les conceda una familia, si así lo quiere, y si no, igualmente, en cualquier contexto de hogar, nuevamente, ya sea que en su casa no haya un padre cristiano, que sea usted quien pueda guiar esa adoración en su hogar. Pero a la luz de la lectura de este artículo, el cual espero que hayan tomado el tiempo para hacerlo, traigo unas cuantas aplicaciones que he extraído. La primera es el peligro de la rutina. ¿Cuál es el ejemplo que nuestros hijos recordarán acerca de la actitud de nosotros cada vez que teníamos el tiempo del devocional familiar, del altar, como algunos le llaman, el tiempo de la adoración a Dios? Ese era el tiempo en el que papá simplemente llamaba y decía, bueno, vengan, es el momento de tener la oración, vamos a orar a Dios, donde sabía que para papá eso era simplemente algo que había que hacer porque se estaba obligado a hacerlo, porque si no lo hacía, él decía, no vamos a estar bien, esto es lo que nos toca. Una rutina que se vuelve prácticamente sin valor. Ese es el ejemplo que estamos nosotros transmitiendo. No debemos nosotros ignorar la importancia del ejemplo. Nuestros hijos no solamente nos escuchan, mayormente ellos nos observan. Y va a ser evidente para ellos si ese tiempo es para papá un tiempo que disfruta, que trae gozo, que hay realmente una convicción en papá que este tiempo es importante. Como algunos a veces también les hemos aconsejado, eso es lo que también le dará el ejemplo a los pequeños cuando nos reunimos aquí el domingo. El domingo simplemente venimos a tener un tiempo más extenso de lo que ya estamos haciendo en casa. Pero si lo que está pasando en casa es que se tiene ese tiempo de manera descuidada, desordenada, donde no nos preocupamos si él realmente está, él o ella o los hijos que el Señor nos ha dado, están escuchando lo que estamos leyendo, si no tomamos un tiempo para hacer una oración a conciencia, eso va a ser evidente. Y mucho más, si también el ejemplo que se les está dando es que ese tiempo es frecuentemente opcional, es decir, si siempre aparece algo que, bueno, hoy no lo vamos a poder tener porque pasó tal cosa, y con frecuencia esa va a ser la tónica. Hoy nos agarró un poco más tarde, es que hoy teníamos que ir a hacer compras al súper, pero es que hoy nos levantamos tarde, ya sea que lo tengan por la mañana o por la tarde. Si prestaron atención a la lectura, habrán notado que más bien el autor menciona hasta 2 tiempos devocional en el hogar, la mañana y la tarde. Él dice, están aquellos que lo tienen descuidado, eso, ¿verdad? Están aquellos que lo tienen un poquito frecuente, pero los que tienen en la mañana y en la tarde. No provee ningún pasaje, ¿verdad?, de él para fundamentar. Ustedes saben que nosotros no tenemos algo así escrito de cuánto tiene que durar y cuántas veces al día. Pero es que, de nuevo, ¿qué era lo que estaba en la motivación ahí de fondo de estos hombres? Es la plena convicción de que en nuestros hogares se debe servir a Dios. Y lo hacían por la mañana y por la tarde. Ahora se entiende que cuando entran ya a la escuela o cuando hijos mayores que por horarios de trabajo, eso puede traer ciertas dificultades, para no decir poderlo tener 2 veces al día. Pero de nuevo, la convicción tiene que ser cada día tomar ese tiempo para juntos clamar a Dios, ir a su palabra y que sea ella la que nos alimente. Siempre recuerdo una pregunta que se había hecho cuando trajimos al pastor Marcos Peña para tratar este mismo tema del devocional familiar, y que alguien le ponía, bueno, y si no se puede tener todos los días, ¿qué me aconseja? Y la respuesta de él, ¿verdad?, parafraseando un poco, era, bueno, si usted me dice que entre que me corten un brazo, me corten los 2, bueno, que prefiero que me corten solo uno. Ahora, ¿qué estaba dando a entender? Claro, si usted me pone a escoger entre no tener devocional y tenerlo de vez en cuando, escogería de vez en cuando. Pero la meta de nosotros tiene que ser que eso sea lo más frecuentemente posible. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ellos están atentos.
Esto que voy a mencionar como ejemplo, porque voy a mencionar algo de mi casa, no lo digo claramente como jactancia, para nada. Es simplemente para ilustrar cuán atentos están a ellos a ese tiempo que se toma todos los días. Cuando a veces, llegando un domingo en la noche ya en la casa, que a veces es un tiempo provechoso, pero no hay que negar, a veces uno llega un poco cansado ya, y Juan Daniel preguntándome, papá, ¿y el tiempo para leer? Y yo como, bueno hijo, es que los domingos ya tuvimos palabra en la mañana y en la noche, ¿verdad? Y ahora vamos a acostarnos. ¿Pero por qué? Porque ya están entendiendo, todos los días se aparta un tiempo para tener eso en casa. Pero como les digo, aún tenemos que seguir evaluando cómo lo estamos realizando, qué es realmente la imagen que estamos dando a la familia. En segundo lugar, debemos sentir el peso de esta responsabilidad. Debemos sentir el peso. Volvamos a un pasaje que otras veces hemos leído, Génesis 18, 19. Génesis 18, 19 dice el Señor respecto a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cómo el Señor podía hablar, verdad? Ciertamente, como Dios, Él conoce todas las cosas. El punto es lo que está diciendo en referencia a Abraham. O sea, yo sé lo que Abraham va a hacer. Conociendo el carácter de este hombre, yo sé que va a guiar a sus hijos para que guarden el camino de Jehová. Abraham tenía esa responsabilidad bastante clara. O como dice el autor, el cabeza de familia cristiano se sentirá constreñido a decir, ¿estoy guiando a mi familia a dirigirse solemnemente a Dios? ¿Qué tipo de hombre debería ser? ¿Cuánta sabiduría, santidad y ejemplaridad? ¿Qué tipo de hombre debería ser? Ese es el que se está preguntando y está entendiendo realmente, esto es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque nuevamente, nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos o de nuestras esposas si ellas no profesan la fe, pero que no sea que ese menosprecio hacia Dios y hacia la religión sea precisamente por lo que vieron en nosotros. Yo no quiero saber nada acerca de ese Dios que usted dice creer, yo no quiero saber nada acerca de ese Salvador en el que usted dice creer, porque yo no veo en su vida que ese realmente sea aquel que le ha transformado, que le ha cambiado. O sea, ¿qué tipo de hombre debería ser? Sino que, aun si ellos persisten en su incredulidad, sea más bien a pesar del ejemplo que nosotros dimos, de, papá, yo no creo, pero no me queda ninguna duda de que vives consistentemente según la fe que profesas. Ahora, también hay que tener esperanza en esta labor. No quiero que nos quedemos solamente con el cuadro de la responsabilidad, sino que veamos esta responsabilidad con esperanza. Porque nuevamente, no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos o de nuestras esposas, pero cuando tenemos ese tiempo diario de la devoción familiar, nosotros estamos abriendo la palabra por la cual Dios obra para que el Espíritu Santo obre la fe en esos corazones. Nosotros no podemos cambiarlos, pero aquí está el mensaje que sí, para que les sea quitado el velo y puedan ver al Señor Jesucristo. Y en ese sentido, como bien lo dice él, aquí está la fuente de la sabiduría. Todos podemos hacer esta labor. No se necesita ningún título académico, ningún haber estudiado en seminario o ser pastor. No, todos nosotros, sin distinción, tenemos acceso al mismo mensaje, a la misma palabra. Todos tenemos la bendición de contar con muchas copias de las Escrituras en nuestras casas. ¿Para qué? Para leerlas en el hogar. Como dice él, la hora de la oración y la alabanza domésticas también es el momento de la instrucción bíblica.
El Padre ha abierto la palabra de Dios en presencia de su pequeña manada. Admite, pues, ser su maestro y su pastor. Tal vez no sea más que un hombre sencillo, que vive de su trabajo, poco familiarizado con escuelas o bibliotecas, y como Moisés, tardo en el habla y torpe de lengua. No obstante, está junto al pozo abierto de la sabiduría, y como el mismísimo Moisés, puede sacar el agua suficiente y dar de beber al rebaño. Bellas palabras para expresar precisamente lo que estamos haciendo. No se trata, y como les hemos aconsejado muchas veces, esto no tiene que ser un tiempo extremadamente largo y complejo. Es sencillo. Es canten a Dios, oren a Dios y lean la palabra de Dios. Si no, hemos dado varias sugerencias, pero sencillo. Empiecen por una carta o empiecen desde Génesis, sigan un orden, pero lean la palabra. No tenemos que complicarnos. Esta es la fuente de la que ellos necesitan beber. En cuarto lugar, nosotros venimos a transmitir lo que el Señor nos ha enseñado. Y eso influye también en parte en el ejemplo que nosotros damos y la imagen que damos. ¿Qué es lo que están viendo? De nuevo, a papá que simplemente viene a hacer lo que corresponde. Bueno, hoy corresponde, este es el capítulo para este día, simplemente lo leo, cumplimos y terminamos. O yo vengo a compartirles precisamente estas mismas verdades que ya me han afectado a mí. Pudiera ser como otra sugerencia que ya sabiendo lo que vamos a compartirle a la familia al día siguiente, yo primero también haber estudiado y haber meditado primeramente en ese pasaje. Pero puede ser que aún en el mismo momento ellos vean cómo yo estoy tomando esa lectura no simplemente para cumplir, sino que estoy ahí poniendo atención a las verdades que Dios está revelando. Yo vengo a transmitir lo que el mismo Señor hace en mi vida y cómo Él me afecta y me amonesta cuando es necesario, me consuela cuando también lo hace así. En quinto lugar, nuestro papel como intercesores, como Él también lo mencionaba. No solamente que tengan el recuerdo de nosotros siendo constantes en la lectura, sino también de nosotros siendo constantes en nuestras oraciones con ellos y por ellos. A veces con lágrimas, sí, pero sobre todo de esas oraciones francas, reconociendo al Señor que solo Él puede salvarlos y orando con perseverancia por ello. Que sí oramos y les pedimos porque quieres que ore por ti y oraremos por sus peticiones que tendrán aún a su tierna edad, pero sobre todo que recuerden, papá y mamá, oran y oran y oran, es por mi salvación, para que conozca al Señor Jesucristo, para que lo atesore a Él por encima de todas las cosas. Nuevamente, no somos nosotros los que podemos cambiar esos corazones, pero el Señor lo que nos pide a nosotros es fidelidad, ser hallados fieles, siendo buenos administradores de lo que Él ha puesto a nuestro cargo. Se nos encomienda a los que ya somos padres las vidas de nuestros hijos y el cuidado de nuestras esposas. Y aquellos que, como les decía, no se han casado, hermanos, ese es el tipo de responsabilidad que aguarda. Que no les tome por sorpresa, que no vayan a decir, no me dijeron. Pero nuevamente, qué hermoso es saber de que precisamente el hecho de que no esté en nosotros el cambiarlos, nos quita a nosotros un peso que no debemos llevar. No soy yo el que lo puedo cambiar, es el Señor porque la salvación es de Dios. Pero en cambio tengo otro peso del que llevar, es el de ser fiel cada día, de tal manera de que cuando el Señor me llame a su presencia yo pueda dar cuentas de aquello que puso a mi cargo. Es a nosotros que nos corresponde, pero Él da la gracia necesaria. Y en su misericordia y con esperanza, anticipemos que nuestros hogares sean para el Señor. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, humildemente reconocemos
nuestras faltas delante de ti. ¿Cuántas veces habremos dirigido este tiempo de adoración a ti descuidadamente, rutinariamente? Te pedimos perdón. Y ayúdanos, Señor, a que estas palabras nos exhorten una vez más para tomar un nuevo aliento y seguir perseverando en aquello que tú nos pides. Porque, Señor, es exponiéndolos a tu palabra constantemente que esa fe puede ser obrada. Que ellos puedan ver realmente esa diferencia que no es superficial, que no es meramente una fachada entre nuestros hogares y los hogares de otras personas, sino que lo que vean sea realmente el cambio que trae cuando ese mensaje del Evangelio es creído y abrazado. Transforma nuestros hogares para la gloria de tu nombre, Señor. Esa es nuestra súplica constante para la edificación de la iglesia acá. Y que no seamos nosotros entonces descuidados, porque se nos ha explicado muchas veces lo que tú entonces has instruido en tu palabra. Guárdanos de la pereza, del desinterés, sino que seamos fieles y anticipemos entonces grandes cosas para nuestra iglesia y para nuestros hogares al bendecir tú estos esfuerzos. En el nombre del Señor lo suplicamos. Amén.